Esa responsabilidad enorme que acaba de caer sobre tus hombros no es una coincidencia ligera, es un giro real que ya está alterando tus horarios, tus conversaciones y hasta la forma en que descansas por la noche, aunque intentes disimularlo. Sé que en los últimos días has sentido que alguien deposita en ti decisiones que antes no te correspondían, y mientras asientes con calma por fuera, por dentro calculas cada paso con una mezcla de vértigo y determinación. No es imaginación, esa presión existe y tiene nombre propio, porque lo que ahora sostienes puede cambiar tu posición en el trabajo, en tu familia o incluso en esa relación donde siempre has sido el pilar silencioso. Lo curioso es que aunque parezca una carga impuesta, hay una parte de ti que reconoce este momento como una prueba largamente esperada, como cuando recuerdas aquella vez que pensaste que no estabas preparado, y aún así saliste adelante. Me llega la imagen de la carta a la Torre del Compromiso, y cuando la observo siento un temblor firme, no de destrucción sino de reestructuración, como si algo grande se recolocará para que ocupes un lugar más visible. Esta carta no aparece para asustar, aparece para señalar que lo que ahora pesa también te eleva, pero todavía no ves hasta dónde puede impulsarte si decides no encogerte. Si estás listo para que esa responsabilidad te dispare a un nivel donde el dinero y el respeto se multiplican, deja escrito: mando yo y gano más. Regálame tu like ahora mismo y quédate, porque lo que se activa a continuación rompe cualquier techo. Has estado notando detalles concretos que confirman que todo está cambiando, mensajes que llegan a horas inesperadas, miradas que buscan tu aprobación, silencios incómodos cuando entras en una habitación donde antes eras uno más. Incluso en casa, mientras organizas papeles o revisas cuentas, percibes que tu criterio se vuelve referencia obligada, y eso despierta orgullo y cansancio al mismo tiempo. Pero justo cuando crees que ya entiendes el alcance de esta responsabilidad, aparece un matiz nuevo que te obliga a replantear lo que pensabas seguro. No quiero que ignores esa mezcla de ilusión y miedo que te acompaña, porque es la señal de que estás cruzando un umbral importante, algo que no se presenta dos veces de la misma forma en la vida. Tus guías espirituales se acercan con una vibración muy clara, como si susurraran que este reto no llega para aplastarte, sino para revelarte capacidades que has mantenido en reserva por prudencia o por costumbre. Hay una razón por la que ahora y no antes, y en breve entenderás qué pieza faltaba para que todo encajara con tanta intensidad, claridad y propósito en tu vida actual. Piensa en las últimas semanas, en esa conversación donde alguien te dijo que confiaba en tu criterio, más que en el de cualquier otra persona, aunque lo dijera casi de pasada mientras miraba el móvil. Esa frase quedó flotando en tu memoria, igual que aquel sueño extraño donde subías una escalera interminable cargando carpetas, pero sin sentir agotamiento real, solo concentración y enfoque. Nada de eso fue casual, porque tu intuición lleva tiempo preparándote para asumir un papel que otros no se atreven a tomar, demostrando valentía y compromiso en cada paso. Ahora mismo percibo sobre la mesa la carta al guardián de la cima, y su presencia es firme, casi desafiante, como si te mirara directamente, para preguntarte si estás dispuesto a sostener tu propio crecimiento sin pedir permiso. Esta carta habla de liderazgo práctico, de decisiones que afectan a más personas de las que imaginas, y también de la tentación de minimizar tu influencia para no incomodar a nadie, porque si eliges reducirte, la responsabilidad seguirá ahí, pero si eliges expandirte, esa misma carga se transforma en escalón. Hay alguien alrededor que observa cada uno de tus movimientos con atención calculada, una persona que sonríe cuando asumes tareas difíciles, pero que guarda silencio cuando llega el momento de reconocer tu esfuerzo delante de otros. Esa actitud te ha hecho dudar, preguntarte si realmente estás siendo valorado, o simplemente utilizado por tu eficacia y tu sentido del deber, aunque no es paranoia, es percepción fina, y más adelante comprenderás qué papel juega esta figura en el crecimiento que estás atravesando. Aún así, me impresiona tu manera de gestionar lo que ocurre, porque no has explotado ni has buscado dramatizar. Has optado por organizar, priorizar y seguir avanzando aunque el cansancio aparezca en momentos inesperados. Recuerdo esa sensación que tienes cuando llegas a casa, y te quedas unos segundos en silencio antes de encender la luz, como si necesitaras reajustar tu energía antes de continuar. Esa pausa, que parece pequeña, es en realidad la señal de una madurez, que ahora se vuelve imprescindible para lo que viene, marcando un antes y un después en tu camino. Hay señales sutiles que confirman que este proceso no es un simple aumento de tareas, como números que se repiten en documentos importantes,
o canciones que suenan justo cuando dudas si aceptar un nuevo compromiso. No te pido que lo tomes como algo mágico sin fundamento, sino como pequeños guiños que refuerzan tu voz interior cuando el ruido externo intenta imponerse, y todavía no hemos llegado al punto más decisivo de esta historia, porque la verdadera magnitud de lo que asumes empieza a revelarse ahora. Cuando asumes más responsabilidades y notas que todos empiezan a mirarte distinto, quiero saber si también percibes ese cambio en el trato, en el respeto o en la envidia silenciosa. ¿Te ha pasado últimamente? La carta El Pacto de Hierro se manifiesta con una energía contundente, y al sentirla comprendo que esta responsabilidad no es temporal ni superficial, tiene implicaciones que pueden redefinir tu posición durante mucho tiempo. Habla de acuerdos, de firmas simbólicas, de compromisos que te colocan en un nivel distinto, frente a quienes antes estaban a tu misma altura, y puede asustar, porque implica exposición y exigencia constante, pero también promete estabilidad sólida si te mantienes firme en tu criterio. Sé que una parte de ti teme equivocarse y decepcionar a alguien importante, quizá esa figura de autoridad que siempre has querido impresionar, o ese familiar que espera que mantengas todo bajo control sin quejarte. Esa presión antigua se mezcla con la actual, y crea un eco interno que a veces te hace cuestionar si mereces tanto peso sobre tus decisiones. Sin embargo, hay algo que aún no te he contado sobre la razón profunda, por la que esta carga te elige precisamente ahora. Porque lo que está en juego no es solo cumplir con una tarea más, es demostrarte que puedes sostener un nivel de influencia que antes parecía reservado para otros, y eso cambia tu narrativa personal de forma irreversible. Muy pronto se producirá un movimiento concreto, una conversación o una propuesta directa, que pondrá nombre y forma a todo lo que has estado intuyendo sin pruebas claras. Y cuando eso ocurra, entenderás que esta responsabilidad enorme no llega para limitarte, sino para abrir una etapa donde crecer deja de ser una opción y se convierte en destino. Capricornio, estás sosteniendo más hilos de los que aparentas, y aunque por fuera mantienes una imagen de control impecable, por dentro organizas escenarios posibles mientras calculas consecuencias que otros ni siquiera alcanzan a imaginar. En el trabajo revisas detalles que nadie te pidió revisar, anticipas errores antes de que ocurran, y corriges silenciosamente para que el resultado final parezca fácil, aunque sabes que no lo es. En casa ocurre algo parecido, porque asumes decisiones prácticas, ajustas presupuestos, escuchas problemas ajenos y respondes con serenidad, aunque a veces desearías que alguien te preguntara cómo estás realmente. Lo admirable es que no te estás quejando por costumbre, sino que eliges responder con responsabilidad consciente, como si comprendieras que este momento define una etapa distinta en tu historia personal. Hay una fortaleza tranquila en tu manera de actuar, una disciplina que no necesita aplausos constantes, pero que ahora empieza a llamar la atención de personas que antes te subestimaban. Sin embargo, esa misma firmeza despierta incomodidad en alguien cercano, alguien que empieza a notar que tu influencia crece y que su margen de control disminuye poco a poco. Hay momentos en los que aceptas un reto enorme, y nadie entiende el peso real que sostienes. Me interesa saber si en tu entorno reconocen tu esfuerzo, o si lo dan por hecho, cómo lo estás viviendo. Percibo con claridad la presencia de la carta La Balanza del Destino, y su energía no es ligera ni decorativa, es un símbolo de ajuste real donde cada acción tuya pesa más que antes. Esta carta habla de equilibrio entre deber y ambición, entre lealtad y autonomía, y señala que estás aprendiendo a no regalar tu tiempo sin valorar su impacto. Cuando la contemplo siento una mezcla de respeto y advertencia, porque si sigues asumiendo sin establecer límites claros, el aprendizaje será más duro de lo necesario para ti. Hay una persona concreta que introduce tensión en este escenario, alguien que evita definirse con claridad, que promete apoyo pero delega la parte difícil en cuanto la presión aumenta. Esa figura utiliza frases ambiguas, sonríe cuando todo va bien y desaparece cuando surge un problema, dejándote como rostro visible de decisiones que en realidad no fueron solo tuyas. Esta dinámica te ha hecho abrir los ojos, porque aunque no buscas conflicto, tampoco estás dispuesto a cargar eternamente con responsabilidades compartidas sin reconocimiento justo y merecido. Me impresiona la lucidez con la que has empezado a detectar patrones, pequeñas incoherencias en discursos, cambios sutiles en el tono de voz cuando se habla de dinero, de liderazgo o de futuro. Has aprendido a leer entre líneas, a no quedarte solo con lo que se dice en voz alta, sino observar silencios,
miradas esquivas y gestos que revelan más que cualquier promesa. Y aunque todavía no lo expresas abiertamente, tu interior ya tomó nota de quien suma contigo, y quien simplemente se beneficia de tu capacidad y esfuerzo constante sin reciprocidad. En medio de este panorama, aparece ante mí la carta al arquitecto de la cumbre, y su presencia es contundente, como si iluminara una parte de ti, que estaba esperando permiso para ocupar un lugar más alto. Esta carta habla de construcción a largo plazo, de visión estratégica y de una ambición sana que no busca aplastar a nadie, sino consolidar una estructura sólida donde tu criterio sea referencia. Al sentirla comprendo que esta responsabilidad no es improvisada, es el resultado de años acumulando experiencia silenciosa, que ahora encuentra escenario para brillar y demostrar su valor. Sé que a veces dudas si aceptar del todo este papel protagonista, porque implica exposición y también críticas, y recuerdas momentos pasados donde asumir demasiado te dejó agotado o poco valorado. Esa memoria emocional todavía influye en tus decisiones actuales, como una voz prudente que te advierte sobre no repetir antiguos errores, pero hay una diferencia clara entre aquel contexto y el actual, y pronto verás que ahora cuentas con herramientas y claridad que antes no tenías. Tu gestión financiera o práctica también refleja este crecimiento, porque estás evaluando gastos, inversiones o compromisos con una visión más amplia, pensando no solo en el presente inmediato sino en la estabilidad futura. Tal vez has decidido ahorrar con mayor disciplina, renegociar acuerdos o incluso considerar una propuesta laboral que antes te parecía arriesgada, porque esa inteligencia estratégica no surge por miedo, surge porque comprendes que cada movimiento ahora tiene un impacto mayor, y quieres que ese impacto te favorezca. Cuando te conviertes en la persona de confianza para decisiones importantes, cambia incluso la forma en que te hablan en casa o en el trabajo. Dime si ya notas ese giro sutil, ¿lo ves claro? No puedo ignorar la carta La voz del umbral, que se manifiesta con una vibración intensa y casi eléctrica, como si anunciara una conversación inevitable que marcará un antes y un después. Esta carta señala una revelación parcial, algo que empezarás a escuchar en palabras claras, confirmando sospechas que ya rondaban tu mente desde hace tiempo con insistencia. No será un escándalo ni una traición dramática, será más sutil y por eso más poderosa, porque pondrá sobre la mesa la verdad de ciertas intenciones ocultas. Tu intuición ha estado enviando señales constantes, quizá en forma de incomodidad al firmar un documento, o en esa sensación persistente cuando alguien cambia de tema justo al mencionar responsabilidades compartidas. No es exageración, es percepción afinada por experiencia, y ahora empieza a encajar con hechos concretos que validan lo que ya sabías internamente, y esa confirmación no llega para herirte, llega para darte poder de decisión, para que no sigas actuando desde la ingenuidad sino desde la claridad. Hay un detalle importante que aún no se ha mostrado por completo, y tiene que ver con cómo esta responsabilidad redefine tu posición, frente a un grupo específico, ya sea laboral, familiar o social. No todos celebrarán tu crecimiento, algunos sentirán que pierden protagonismo, y ese cambio generará pequeños movimientos de resistencia, que deberás interpretar con calma y sabiduría interior. Lo relevante es que ya no estás en la etapa de pedir aprobación constante, estás entrando en un nivel donde tu criterio se sostiene por resultados visibles. Siento que la presión narrativa aumenta porque pronto se alinearán hechos que no podrás ignorar, una propuesta concreta, una petición directa o una situación límite que exigirá que tomes posturas sin medias tintas. Esa escena será más clara de lo que imaginas, casi tangible, y te colocará frente a la elección de asumir plenamente tu nuevo rol, o retroceder hacia la comodidad conocida. Y aunque ahora mismo todavía procesas información y ajustas piezas, lo que está a punto de revelarse cambiará tu percepción de esta responsabilidad para siempre, sin vuelta atrás. Capricornio, la verdad que estabas esperando ya no puede aplazarse más, porque esa responsabilidad enorme que asumiste empieza a mostrar su rostro completo, y confirma que no era solo una carga temporal, sino una puerta directa hacia un nivel distinto de poder personal. La conversación que intuías finalmente se produce, no como un enfrentamiento explosivo sino como una confesión casi accidental, donde alguien admite que sin tu criterio todo se habría desordenado hace tiempo. En ese instante comprendes que no eras una pieza reemplazable, eras el eje silencioso que sostenía decisiones clave, mientras otros se movían con comodidad y sin compromiso real. La revelación principal es clara y directa. Esa responsabilidad no llegó por azar ni por simple necesidad externa,
llegó porque alguien te eligió deliberadamente para ocupar un lugar que pronto quedará vacante o será redefinido. Esa elección no se anunció con trompetas, se fue construyendo con pruebas discretas, tareas adicionales y evaluaciones encubiertas, que superaste sin saber que estaban midiendo tu capacidad real. Ahora todo encaja, las miradas más atentas, los silencios estratégicos y la sensación persistente de estar siendo observado con lupa, tenían un propósito específico y profundo en tu entorno. Cuando esta verdad se instala en tu mente, recuerdas momentos recientes bajo otra luz, aquella crítica aparentemente injusta que en realidad buscaba presionarte para ver cómo respondías, o ese encargo urgente que parecía excesivo, pero terminó demostrando tu eficacia. La percepción cambia de inmediato, ya no te ves como alguien sobrecargado sin motivo, sino como una figura en proceso de ascenso, aunque el camino no haya sido cómodo, y esta reinterpretación mueve algo profundo en tu interior, porque transforma el cansancio acumulado en orgullo contenido. Hay días en los que terminas agotado, pero con la satisfacción de haber hecho lo correcto, y otros en los que dudas aunque todo salga bien. Me intriga saber cuál te visita más últimamente. ¿Cómo te sientes al cerrar el día? En el centro de la mesa vibra la carta El trono del esfuerzo, y su energía es tan intensa que casi impone silencio alrededor, como si marcara un punto de no retorno en tu trayectoria. Esta carta no habla de privilegios heredados, habla de posiciones ganadas con constancia, de reconocimiento que llega después de pruebas exigentes que pocos aceptan sostener, y al sentir su presencia sé que el cambio ya está en marcha, y que tu nombre empieza a mencionarse en conversaciones donde antes no figurabas. El giro inesperado aparece cuando descubres que la persona que parecía ambigua o evasiva, también estaba siendo evaluada, y que su actitud titubeante respondía más al miedo que la manipulación directa. Esa figura comprendió antes que tú, que tu ascenso implicaba una redistribución de poder, y reaccionó protegiendo su propio espacio sin saber cómo adaptarse, pero esta información no elimina la tensión, la contextualiza, y te permite actuar con estrategia en lugar de resentimiento. Las relaciones cercanas sienten el impacto de esta nueva posición, porque cuando asumes más autoridad o responsabilidad, también cambian expectativas y dinámicas cotidianas que parecían estables, y puede que alguien en tu entorno espere ahora decisiones más firmes, o que otro intente desafiarte para comprobar si realmente sostendrás el nuevo rol sin titubear. Este reajuste no es sencillo, pero revela quien se adapta con respeto, y quien intenta mantener viejos patrones que ya no encajan con tu crecimiento y evolución personal. Aparece entonces la carta al espejo del poder interno, y su manifestación es casi magnética, como si reflejara una versión de ti que siempre estuvo latente, pero nunca se mostró con total claridad. Esta carta habla de identidad consolidada, de dejar de minimizar logros por prudencia excesiva, y de reconocer que tu criterio tiene peso real en decisiones importantes. Y cuando la contemplo siento una expansión serena, no arrogante, una seguridad que no necesita imponerse porque se sostiene sola. La consecuencia abierta que surge de todo esto aún no está resuelta, porque aceptar plenamente este lugar implica renunciar a cierta comodidad anterior, esa etapa donde podías actuar sin que cada paso fuera observado. Ahora cada decisión tendrá impacto visible, y habrá quien intente medir tus resultados con mayor exigencia, esperando errores que confirmen sus dudas y temores internos sin fundamento. Sin embargo, también habrá apoyo inesperado, personas que valoran la claridad y la firmeza, y que preferían que fueras tú, quien liderará en lugar de figuras más inestables. Tu intuición vuelve a cobrar protagonismo, porque percibes que el siguiente movimiento no será impuesto, sino elegido por ti, y esa diferencia cambia completamente el escenario emocional. Ya no se trata solo de responder a lo que otros demandan, se trata de definir condiciones, establecer límites y decidir hasta dónde quieres involucrarte sin sacrificar tu equilibrio personal. Esta capacidad de elección es el verdadero núcleo del crecimiento que estás atravesando, más allá de títulos o reconocimientos externos que solo reflejan apariencias superficiales. Cuando alguien cercano empieza a verte más fuerte y más decidido, a veces intenta probarte con comentarios o pequeñas pullas. Quiero saber si has vivido algo así hace poco. ¿Te ha sorprendido esa reacción? En medio de esta intensidad se alza la carta La corona de la voluntad, y su aparición es casi ceremonial, como si sellara un compromiso interno que trasciende cualquier contrato formal. Esta carta no promete un camino sin obstáculos, promete claridad para atravesarlo sin dudar de tu valía, ni de tu derecho a ocupar espacio,
y al sentirla comprendo que el movimiento final aún no se ha producido, pero el terreno ya está preparado para una decisión que consolidará todo lo vivido. La presión narrativa se mantiene porque todavía falta un paso concreto, una acción visible que confirme ante todos lo que internamente ya sabes, y ese momento se acerca con una mezcla de expectación y desafío. No será una escena teatral ni exagerada, será una afirmación firme, una postura clara o una aceptación formal que cambiará la dinámica de manera definitiva. Y lo importante es que ya no estás reaccionando desde la incertidumbre, estás actuando desde la comprensión de tu propio valor. Este giro no solo redefine tu posición externa, redefine la forma en que te miras cuando estás a solas, cuando repiensas decisiones y evalúas el camino recorrido con honestidad. Lo que parecía una carga desproporcionada se revela como una oportunidad cuidadosamente diseñada, para que expandas límites que antes respetabas por prudencia y ahora superas con valentía. Y mientras el escenario termina de ajustarse a esta nueva realidad, la resolución práctica y emocional está a punto de desplegarse, con una claridad que cambiará tu forma de avanzar. Capricornio, ahora empiezas a notar algo distinto cuando entras en una reunión, en una conversación familiar o incluso cuando revisas tus propios planes en silencio, porque ya no te mueves desde la duda, sino desde una certeza tranquila que cambia tu postura. Esa responsabilidad enorme que al principio pesaba como una losa, se ha transformado en estructura sólida, y aunque sigue exigiendo disciplina, ya no la vives como amenaza sino como plataforma. La diferencia se percibe en detalles concretos, en cómo sostienes la mirada, en cómo hablas más despacio y eliges palabras con precisión estratégica y consciente en cada momento. Muy pronto visualizarás escenas que antes parecían lejanas, como firmar un acuerdo donde tu opinión es decisiva, o recibir un reconocimiento explícito que confirma que tu criterio se volvió imprescindible. También notarás cambios en casa, conversaciones más equilibradas donde no cargas con todo sin cuestionar, sino que distribuyes responsabilidades con claridad y respeto, porque esa nueva dinámica no surge por imposición, surge porque tu energía ha dejado de pedir permiso y empieza a marcar límites saludables. Imagina que mañana te ofrecen un reto enorme con más dinero, pero también más presión. Me interesa saber si lo aceptas sin pensarlo o si necesitas analizar cada detalle. ¿Qué harías tú? Siento desplegarse la carta al jardín de la consolidación, y su presencia es serena pero poderosa, como una tierra fértil que responde a cada esfuerzo sostenido durante años. Esta carta habla de resultados visibles, de estabilidad construida paso a paso, y de recompensas que no llegan como golpe de suerte, sino como consecuencia directa de tu constancia, porque al sentir su vibración comprendo que lo sembrado en silencio, empieza a dar frutos que otros no pueden ignorar. La persona que antes mostraba resistencia empieza a reajustarse, no necesariamente con entusiasmo inmediato, pero sí con una aceptación progresiva de tu nuevo lugar en la estructura. Puede que intente acercarse de forma más colaborativa, buscando redefinir su papel para no quedarse fuera del cambio que se está produciendo, y este reajuste confirma que cuando sostienes tu posición con firmeza y coherencia, el entorno termina adaptándose aunque al principio muestre fricción. En el ámbito práctico se abre una oportunidad concreta que puedes visualizar con claridad, como una propuesta laboral mejor definida, una mejora económica o un proyecto personal que finalmente toma forma real. No será un salto impulsivo, será una decisión bien pensada, analizada con calma y ejecutada con la seguridad que ahora te acompaña, y esa escena futura tiene algo especial, porque no sentirás miedo paralizante, sentirás respeto por el reto y confianza en tu capacidad. La carta El Faro de la Determinación se eleva con una energía luminosa, que casi despeja cualquier sombra residual de inseguridad, y su mensaje es directo y firme. Esta carta señala que ya no avanzas a tientas, avanzas con dirección clara, incluso cuando el camino exige ajustes inesperados que desafían tu fortaleza y determinación interior. Al contemplarla siento una alegría profunda, porque muestra que has integrado la lección principal. Asumir responsabilidad no te reduce, te expande y te posiciona con autoridad serena. En los próximos días conviene que tomes una acción específica y sencilla, como expresar de manera clara tus límites en una conversación pendiente, o definir por escrito tus prioridades antes de aceptar nuevas tareas. Ese gesto práctico reforzará tu posición sin necesidad de confrontación agresiva, porque mostrará que sabes exactamente hasta dónde quieres implicarte, y no necesitas demostrar superioridad, necesitas coherencia,
y esa coherencia será tu mayor respaldo frente a cualquier duda externa. También notarás un cambio interno cuando estés a solas, tal vez al final de la jornada mientras repasas mentalmente decisiones recientes, porque ya no te juzgarás con dureza constante como antes. Empezarás a reconocer logros sin minimizarlos, a aceptar que tu crecimiento merece espacio, y que no todo éxito implica culpa o sacrificio excesivo, y ese diálogo interior renovado es clave, porque consolida la seguridad que luego proyectas hacia afuera sin necesidad de palabras grandilocuentes. Hay personas que prefieren estabilidad tranquila, y otras que buscan subir escalones aunque tiemble el suelo. Me encantaría saber hacia cuál te inclinas ahora mismo. ¿Te arriesgas o aseguras? Se manifiesta entonces la carta La Alianza Sagrada del Propósito, y su energía envuelve todo el escenario con una sensación de coherencia profunda, entre lo que haces y lo que realmente deseas construir. Esta carta habla de alineación entre responsabilidad y vocación, entre esfuerzo y sentido personal, y confirma que no estás ocupando un lugar ajeno a tu esencia, y al sentirla percibo que lo que antes parecía una carga impuesta, ahora se revela como parte natural de tu evolución. Las relaciones más cercanas se estabilizan bajo este nuevo equilibrio, porque cuando cambias la forma de posicionarte, también cambian las expectativas y la manera en que otros se dirigen hacia ti. Puede que alguien que antes dudaba ahora muestre respeto abierto, o que una conversación pendiente se resuelva con mayor madurez que en el pasado. Aunque este reajuste no elimina todos los desafíos, establece un terreno más justo donde no cargas con lo que no te corresponde. En el plano emocional experimentas una sensación de alivio progresivo, como cuando finalmente organizas un espacio que llevaba tiempo desordenado, y todo empieza a fluir con mayor claridad. Esa responsabilidad enorme deja de sentirse como peso constante, y se convierte en símbolo de confianza depositada en ti por razones sólidas. Y comprendes que crecer no siempre es cómodo, pero es profundamente satisfactorio cuando miras atrás y reconoces cuánto has avanzado. La última carta que se revela es la Puerta de la Maestría, y su presencia tiene un tono solemne pero luminoso, como un umbral que cruzas con paso firme después de una larga preparación. Esta carta no promete descanso inmediato, promete liderazgo consciente, decisiones maduras y una estabilidad que otros buscarán en ti como referencia. Y al sentirla sé que has recuperado poder personal, que ya no te defines por la carga, sino por la capacidad de transformarla en oportunidad. Ahora puedes mirar esta etapa con gratitud y orgullo, sabiendo que la responsabilidad que temías te ha hecho crecer de forma tangible, visible y profundamente real en tu ser. Si esta lectura ha resonado contigo, te invito a suscribirte y acompañarme en el próximo mensaje, porque cada ciclo trae nuevas revelaciones y mereces comprenderlas con claridad. Y me despido con cariño y confianza en tu fuerza. Nos vemos en tu próxima lectura.